Y hasta ahí la fase inicial del planning. Importante, básica. Diría yo que en el 50-60% de los proyectos no se sigue esta pauta y bueno, eso implica en muchos sobrecostes de desarrollo, ¿vale? Las grandes empresas o los proyectos más grandes sí que lo cumplen y normalmente son los que mejor rendimiento suelen tener. Ahora nos metemos con el reto de la multicanalidad. Vale, entendiendo la multicanalidad como que, bueno, esto no debemos estar nunca parados, ni la web, ni nuestra mente, ni nada, porque todo evoluciona. Y si todo en la vida evoluciona, también las páginas web evolucionan. Las tendencias de cómo visitar las páginas web evolucionan. Y por lo tanto, el diseño de las páginas web también debe evolucionar en base a ese comportamiento del usuario. Entonces, multicanalidad es estar presente en todos los canales y en todos los dispositivos, ¿vale? Que es primordial ahora mismo. Y debemos definirnos cuál es la estrategia que nosotros queremos hacer, ¿vale? Si queremos hacer un mobile last o un mobile first. Es decir, si cuando en esas fases iniciales basadas en un objetivo estratégico que venimos comentando a lo largo de la clase de hoy, queremos que se vea mejor en pantalla grande y no me importa que se pierda información en pantalla pequeña, que sería el mobile last, el último, para mí lo último es mobile, bueno, pues defino una estrategia sobre esto. Sin embargo, si yo, para mí, la visualización del contenido es muy importante, pues utilizaré una técnica que se vea bien en todos los dispositivos, ¿vale? Aunque cuando lo vea en una pantalla grande, pues posiblemente vea un elemento más pequeñito, como es el ejemplo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pero por lo menos lo veo, puedo interactuar y puedo trabajar sobre él. Sin embargo, con la misma estrategia en el otro, bueno, en el ejemplo que hemos visto arriba, el de Mobile Last, en móvil no se puede ver, en dispositivo de un smartphone se ve, pero se pierde información y bueno, pues es una tendencia que tenemos que detectar. Esto hoy en día, cuando entremos al final en hablar un poco de responsive, vemos que realmente desarrollamos una vez para que se ajuste al dispositivo, pero tenemos que priorizar, ¿vale? Independientemente que sea, debemos de priorizarlo, porque debemos saber, y es tendencia, que la gente no finaliza compras en el móvil. Luego no tenemos que obsesionarnos en hacer un proceso de compra que esté optimizado para el móvil, porque la gente en móvil no va a finalizar la compra. Lo que sí que tenemos que hacer es que el proceso de visualización y consulta de los productos sí que esté optimizado para móviles, porque la tendencia es que visiten en móvil, pero que finalicen en un ordenador o en una pantalla más grande, ¿vale? Porque plantearnos un escenario de decir, no, es que en móvil tiene que ser todo perfecto y se tiene que ver el proceso de compra y el salto al banco y tiene que ser una experiencia magnífica, eso nos va a tener unos sobrecostes para que luego veamos que no lo utilizan, ¿vale? Entonces, para eso primero, lógicamente, está el estudio de mercado, decir, oye, ¿cómo es la tendencia? La tendencia, voy a hacer un e-commerce, ¿necesito hacer todo el proceso? O imaginad que nuestra herramienta es, nuestra página web es una herramienta de trabajo, ¿vale? Esta herramienta de trabajo, bueno, pues tiene pues unas connotaciones, ¿vale? Que se puede hacer más o menos funcionalidades. ¿Tiene que estar optimizado o no para móvil? Pues depende. Ejemplo de nuestro campus, ¿vale? El campus alumno se puede ver en web, o sea, se puede ver en un móvil. Sí, no está optimizado del todo, será una evolución futura que hagamos para que, bueno, distintas optimizaciones del contenido, ¿vale? Para móviles, pero sí se puede ver. Sin embargo, el campus profesor o el campus de administración, el que hay por detrás,
no está optimizado para móvil, porque realmente no se va a utilizar. Nadie va a corregir los casos en un móvil, nadie va a subir las notas en un móvil, nadie va a publicar contenidos nuevos en un móvil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos distintas estrategias para identificar hacia una línea o hacia otra, ¿vale? Y las tres soluciones multicanal bases que podemos tener es, ¿qué hago? Hago un responsive, es decir, que el diseño se adapte a distintos dispositivos. Hago una app nativa en el otro extremo, es hago una app que se instale en un iOS, en un iPhone o que se instale en un Android, en cualquier teléfono Google, o hago web, ¿vale? O hago una mixta. Cada vez las mixtas se utilizan menos, la web app, ¿vale? Que es una carcasa como si fuese una app nativa, pero realmente lo que está haciendo es son llamadas, como si fuese una web interna. Es como una carcasa, como un cascarón y dentro metemos la web, ¿vale? Bueno, pues esto también es importante y es una decisión estratégica muy importante. ¿Por qué? Porque las apps nativas tienen un coste elevado de desarrollo y porque las apps nativas tienen un componente que no debemos olvidar. Y es que un usuario primero tiene que encontrarla. Tiene que ir a un App Store para instalársela. Se la tiene que instalar y tiene que empezar a usarla. ¿Vale? Luego ya tiene 4 acciones importantes que, salvo que sea algo recurrente y de fidelización, pues quizá no compensa hacer una app, ¿vale? Porque tiene muchas desventajas con respecto a las ventajas, ¿vale? El responsive design, bueno, pues las ventajas es que es muy fácil su manejo, se eliminan redirecciones, porque ya no tenemos que tener las versiones como había hace años de, por ejemplo, el periódico que era www.elpaís.com, móvil.elpaís.com, ipad.elpaís.com, etcétera, que eran distintos desarrollos, distintas soluciones, y lo que había era que cuando tú escribías elpaís.com identificaba tu dispositivo y te redirigía a una u otra solución. Bueno, con esto se genera una experiencia de usuario pues interesante, ¿vale? Una experiencia de marca consistente y que queda bien, ¿vale? Y el precio pues es más o menos asequible. Desventajas, bueno, pues que todos los sitios son iguales y eso de cierta manera implica en que en ocasiones tengamos ciertas limitaciones, ¿vale? Ahí va a depender de lo bueno o de la inversión que queramos hacer o que podamos hacer en un buen maquetador, ¿vale? Cuanto mejor es el maquetador, bueno, aquí vamos a introducir un concepto. Cuando se hace un proyecto, hay 3 perfiles. Está el diseñador, que es el que lo pinta bonito, ¿vale? Vamos a introducir un cuarto elemento, ¿vale? El responsable piensa que quiere hacer, ese no cuenta, ¿vale? Le da los requisitos. Ese se lo pasa a una persona que está especializada en arquitectura de información, usabilidad, experiencia de usuario, etcétera. Ese hace un concepto que se llama planillos y es pinta, bien en ordenador, en herramientas o bien en papel, da exactamente igual, identifica y pinta cuál es el árbol de navegación del sitio web y va pintando pantalla por pantalla, ¿vale? Ese bruto se lo pasa al diseñador, que va a seguir esas pautas, pero lo va a poner en bonito, ¿vale? Va a ponerlo realmente, bueno, pues es una estructura, luego aquí las imágenes, o sea, lo va a poner en bonito. Pero eso lo suelen hacer, pues, por ejemplo, en Photoshop. No dejan de ser imágenes estáticas fijas. Esas imágenes bonitas se las pasa a un maquetador, tercer perfil, ¿vale? El maquetador es el que va a traducir ese aspecto diseño gráfico bonito en que sea igual o lo más parecido posible en un navegador web. Y eso lo traduce con HTML, CSS, ¿vale? Y JavaScript, que son los 3 elementos que ya hemos ido viendo. Traduce esa imagen estática, que es perfecta, a una imagen
lo más parecida posible, que muchas veces no es posible el mantener exactamente igual, y ahí está la riña entre el maquetador y el diseñador, porque aquí se te ha ido un píxel que solo ve el diseñador, pero se le ha ido un píxel. Y ese es el maquetador el que realmente tiene una función principal en optimizar el SEO, porque el HTML que haya generado esté bien estructurado para SEO, y por otro lado, que sea un buen responsive para verlo en distintos dispositivos, ¿vale? En distintas pantallas, incluso dentro de los móviles. Si un móvil tiene una pantalla de 4 pulgadas, no es la misma que tenga de 5,5 o de 7 pulgadas, ¿vale? Entonces, ahí la inversión que queramos dar en el maquetador, pues hará que podamos tener más o menos visualizaciones distintas en base al responsive design que hayamos desarrollado o que hayamos contratado, ¿vale? Y esto lo hace el maquetador. Y lo hace a través de las hojas de estilo, que son los CSS, y a través del HTML, ¿vale? Y luego, pues las connotaciones con los JavaScript y demás, ¿vale? Otra desventaja que puede tener, pues bueno, que en dispositivos antiguos, aunque cada vez hay menos, pues el responsive no se ve. Por ejemplo, si utilizamos un navegador tipo Explorer, versión muy antigua, o un Firefox versión muy antigua, pues posiblemente no te lo sepa identificar, ¿vale? La experiencia de usuario regular depende. Aquí depende del maquetador lo bueno que sea, ¿vale? Y luego ese HTML, CSS, JavaScript, esa maqueta se la pasamos a tecnología, se la pasamos a los señores de desarrollo, a los IT, y lo que hacen es programarlo. Integran la base de datos, integran el lenguaje de programación, hacen de eso vida. De una cosa estática lo dotan de vida, ¿vale? Otra desventaja que tiene esto, que necesita conexión. Es decir, para ver algo tienes que estar conectado a internet, si no, no ves. ¿Vale? Esta es la responsive design y bueno, la que principalmente se está usando en casi todos. En casi todos. Tengo una pregunta. Bueno, primero, ¿todos veis el vídeo? Porque tengo un alumno que me dice que no ve la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale. Jesús, entonces quizás debe ser de tu conexión. ¿Vale? No sé, intenta igual salirte y volver a entrar. Pero se está viendo bien, porque me comentan el resto de compañeros. Bueno, la pregunta era, una web que cambia el dominio dependiendo del dispositivo, por ejemplo, www.google y mgoogle. ¿En qué solución se integraría? Pues posiblemente lo que tienen es dos desarrollos, ¿vale? Aquí habrá que preguntárselo a ellos, ¿vale? Realmente hay una connotación, ¿vale? Yo como técnico, como informático, y habiendo trabajado en un medio de comunicación como el Grupo Prisa, em, que coloquen el M punto lo que sea, eh, puede ser simplemente puede ser un acortador, ¿vale? Porque TSV les cuesta más, ¿vale? Entonces, M cuesta menos para identificar la acción. Pero generalmente cuando se separa eso y no se ha hecho porque a nivel técnico cuesta muy poco identificar en qué dispositivo, ¿vale? Estás navegando para llevarte a una u otra versión, ¿vale? Si utilizan el M, posiblemente también es porque quieren separarlo a nivel de analítica por dominio, pero también eso se puede separar sin ningún problema en Google Analytics o en cualquier otra pantalla analítica. O la respuesta más idónea sería que muy seguramente tienen versiones de desarrollo distinto, ¿vale? Esto es como mejor o como mayor optimización puedes obtener, ¿vale? Si tú haces una versión para móvil, estás enfocando todos tus recursos en que sea perfecto para móvil.
Si haces una versión para web, estás identificando todos tus recursos para web. Entonces, la visualización va a ser la mejor posible, ¿vale? Entonces, probablemente cuando cambian ahí los dominios, básicamente sea por eso, porque han hecho un desarrollo específico para cada uno de los dispositivos, ¿vale? Que puede ser una recomendación de Google y que hagas un desarrollo específico, una optimización específica para móviles, pero bueno, no todo el mundo tiene unos recursos económicos altos a nivel de proyecto como para poder hacer distintas versiones o gastarse mucho cantidad de dinero en un maquetador que sea capaz de hacer unas versiones completamente definitorias, ¿vale? Entonces, hoy en día con un responsive design, no te voy a decir básico, pero un poquito currado, o sea, trabajado, es suficiente para que se vea bien en todos los dispositivos. Siguiente versión, la web app, ¿vale? O también con las nuevas progresivas, ¿vale? Aplicaciones web progresivas, ¿vale? Que entrarían un poco en este juego, que te pueden hacer notificaciones, etcétera. Bueno, las web app a nivel de uso cada vez están más penalizadas. Se penalizan básicamente porque aquí, como estamos en el mundo en el que todos queremos controlar todo, bueno, pues los store tipo iPhone, tipo Android, etcétera, lo que quieren es controlar qué información o qué datos se les suben, ¿no? Qué aplicaciones se les suben. Entonces, con el web app, bueno, pues tienen problemas porque te pueden validar una app que es de cualquier tema, ¿vale? Por ejemplo, venta de pisos, y luego realmente, pasado 2 o 3 semanas, puedes cambiar las fotos de los pisos y los contenidos de los pisos por contenidos eróticos, por ejemplo, ¿vale? Porque al final lo que hace la web app es, oye, es una carcasa, pero todos los datos, todo lo que pinto dentro, lo saco de una web, ¿vale? Y bueno, ventajas, experiencia de usuario, eh, pueden mejorarse porque se puede hacer mayor segmentación, tiene un potencial de negocio mayor porque estoy generando como una fidelidad hacia él porque se instala algo mío, porque le quito el tener que pintarle los menús constantemente, etcétera, tiene mayores facilidades de cómo trabajar sobre una app que sobre la web, aunque cada vez esa limitación se va cortando más con el HTML5, etcétera. Desventajas, bueno, que los diseños suelen ser complejos y que se necesita igual, ¿no? Que tiene que estar conectado, necesitas tener un mantenimiento, una optimización. Ya os digo que esta quizás es la que menos se utiliza actualmente. Y luego la app nativa, ¿vale? A nivel de funcionalidades es la que mayor enriquecimiento te puede ofrecer, ¿vale? Porque nos permite mucha, bueno, pues prácticamente todo podemos utilizar. Si hago una app nativa, puedo utilizar un acelerómetro del móvil, la cámara, etcétera, ¿vale? Que a nivel de una versión web no podría porque, bueno, pues no me permite acceder a las APIs o a esas integraciones del teléfono, ¿vale? Nos da diferenciación porque es como más bueno, pues bueno, con más premium, por así decirlo, está utilizado para un servicio recurrente, ¿vale? La debemos utilizar para cuando queremos hacer una afiliación o una fidelización de cara al usuario. Los recursos que come son los más caros, el código no es reutilizable de unos a otros, aunque bueno, cada vez hay más plataformas multidesarrollo, como puede ser Córdoba, que desarrollas en una vez y luego compilas en distintas plataformas. Bueno, su uso, básicamente aquí es el precio, la principal desventaja, ¿vale? Y el mantenimiento luego si haces aplicaciones nativas puras. Ahora nos hemos quedado con dos plataformas realmente, la de Android y la de Apple. Pero no hace mucho había otras dos que también tenían usuarios, como era la de Microsoft, la del phone, y también las de las BlackBerry, ¿vale? Teníamos 4 plataformas, luego si queríamos coger el 100%, bueno, o el 90% del mercado,
teníamos que hacer 4 aplicaciones nativas con sus costes derivados. Pero bueno, ahora se han reducido a 2 y ya os digo, siempre hay que saber cuando lancemos una app, debemos pensar cuál es el modelo de negocio de esa app y si realmente justifica la inversión económica con respecto a hacerla en una web. Si es un uso de impulso, ¿vale? Hacer una app es complejo. Digamos que estratégicamente no sería la mejor decisión tecnológica multicanal, porque si utilizamos ese servicio como impulso, pues si tengo que buscarla e instalármela, pues va a ser complejo, ¿vale? Para un e-commerce, ¿qué es mejor? Me hacen una pregunta. ¿Responsive o web app? Responsive, sin duda, ¿vale? Puedes utilizar responsive a nivel general y si tienes algo diferencial que dar por fidelización, ¿vale? Por usuarios que quieras dar un extra de fidelización, te puedes permitir hacer una app como el club, por ejemplo. Entonces, si tienes un e-commerce y quieres hacer un club, ¿vale? Porque le puedas dar una serie de servicios adicionales. Bueno, pues te podrías permitir hacer una pequeña app. Si no, con la parte de un buen responsive, perfecto, ¿vale? Con un proceso de compra en pantalla grande, perfecto y depurado, y con un proceso de visualización en móvil muy bueno, ¿vale? Bueno, aquí un conjunto de criterios, el porqué y demás, que bueno, esto ya lo tendréis en la documentación, que no interesa mucho entrar en el detalle. Luego la conclusión aquí es al final es eso, es que sepamos que nuestros hábitos de uso, hábitos de consumo, pues ha cambiado. Entonces, cambia desde cómo navegamos, cómo nos vestimos, a cómo consultamos. Y si cambian cómo consultamos, tenemos que adaptar y poner ese catálogo a disposición de una forma que el usuario lo encuentre y lo utilice de forma más adecuada. Entonces, que sepamos precisamente eso, que ahora no hay solo un único canal, esto no son lentejas para todos, sino que, bueno, que uno te puede estar visitando en el móvil de camino al trabajo, puede llegar al trabajo y consultarte en el ordenador más información de detalle del producto que quiere vender y luego llega a su casa y viene en el móvil o bien sentado en el sofá a través del iPad, ejecuta la compra de ese producto. ¿Y qué implica esto? Implica que igual en el móvil tú le das la información suficiente y base para que encuentre el producto con textos más cortos, etcétera, ¿vale? Pero igual no le presentas vídeos porque, bueno, a todos nos cuestan los datos, aunque cada vez hay más tarifas ilimitadas, y no le colocas vídeos, porque igual tampoco en el transporte público no se va a poner a ver un vídeo de cómo funciona un producto o un servicio, pero llega al trabajo y ahí sí que puede tener un vídeo, ¿vale? Con los cascos o lo que sea y tiene un vídeo. Bueno, y le está dando información adicional. En lugar de darle 800 palabras de características en la descripción del producto, le das 200 y un vídeo explicativo, porque nosotros como usuarios digitales cada vez leemos menos y nos gusta más el multimedia. Prefiero que alguien me lo cuente o me lo lea a que yo tenga que leerme 800 libros, 800 palabras, que para muchos eso es un libro completo, ¿vale? Y luego el proceso de iPad, que no debemos, aunque es cierto que el consumo cada vez es minoritario, bueno, minoritario decreciente, pero no debemos perder de vista este dispositivo, y hablamos de pantallas de 8 o 9 pulgadas, de ahí hacia arriba, porque tienen que permitir y habilitar el proceso de compra, ¿vale? Porque sí que puede ser que nuestros usuarios sentados en el sofá mientras ven la tele puedan ejecutar o quieran ejecutar el proceso de compra. Esas son tendencias y eso nos lo dan los informes, ¿vale? de uso de cada uno de los países y de cada una de las poblaciones.
pero el uso de los iPad ahora mismo está un poco más decreciente porque la diferenciación entre un iPad tradicional o una tablet, por no hablar de un iPad, una tablet y dispositivos incluso portátiles que son mixtos, que es un portátil pero que también es táctil, luego es una tablet, pues bueno, cada vez se pierde un poquito más, ¿no? Entonces, ya no se sabe realmente si es decreciente o realmente los dispositivos ahora mismo son iguales y lo único que cambia es el número de pulgadas que tenemos de pantalla. Porque, ¿cómo identificaríamos un iPad Pro? ¿Qué es? ¿Vale? Es una pantalla de 11 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Cómo identificaríamos una Microsoft, una SurSafe? Es un portátil, sí, es un ordenador bastante potente, pero también es una tablet. Le arrancas el teclado, le arrancas todo y no deja de ser una tablet. Bueno, lo importante es eso, es que identifiquemos que existe dispositivos a partir de 7,5, 8 pulgadas en los que el proceso de compra sí que tiene que estar bien optimizado porque hay mucha gente que compra ahí, ¿vale? En ese tipo de dispositivo, como conclusión de toda esta línea. Luego, el proceso de elaboración de nuestra estrategia web ya lo tenemos todo claro, pero ahora vamos a ponerlo todo en conjunto, ¿vale? Para ir finalizando ya. Desde que defino el proceso como punto número 1 a segundo punto que siempre se nos olvida y debemos establecer, ¿vale? Y es trabajar con los stakeholders, es decir, involucrar a aquellas personas que tienen voz y aunque no tengan voz porque alguien no se lo ha asignado, nosotros se lo queremos dar. Ejemplo, igual nosotros somos los responsables de marketing, los que decidimos el lanzar una web de una forma o de otra, pero no está de más, y deberíamos hacerlo, incorporar a esta conversación al responsable de contenidos, ¿vale? Porque al final va a tener que hacer marketing de contenidos y sus impresiones sobre cómo va a trabajar las fotos o no es muy interesante, ¿vale? Y debemos conocer. Aquí os explico otro caso. Nosotros hicimos hace años, bueno, en la ola de Internet, en el año 99, una página, un e-commerce, que era, bueno, era una venta de material de jardín de alta calidad. Se lanzó con, bueno, con bastante presupuesto, etcétera. Tenía aproximadamente como, no sé si eran 500, 600 referencias, pero no se involucró, las personas, el cliente, no involucró a aquellas personas que iban a hacer el tratamiento de las imágenes, ¿vale? El primer lanzamiento que se tuvo que abortar, bueno, pues salieron imágenes, pues de una persona que había hecho con una cámara fotos a cada uno de los productos y las fue subiendo. Bueno, pues eso atractivamente, primero, no estaba ni optimizado y segundo, bueno, pues digamos que no era nada atractivo el producto. Además era un producto de lujo. Bueno, pues eso fue un fallo. Fue un fallo inicial de no involucrar a las personas que tienen que hacer esto. Oye, señores, ¿sabemos que hay que hacer esto? Sí. Bueno, pues que sepáis que tenéis este trabajo y que os vais a involucrar en un momento dado. ¿En qué momento? Bueno, pues eso ya es estrategia de desarrollo, estrategia de proyecto en sí, ¿no? Y es que cuando se lanza un e-commerce y se tiene que hacer todo este lanzamiento de productos, primero se hace en el back office y mientras se desarrolla el equipo de tecnología, desarrolla el front office o la parte visual, la parte pública, la gente de contenidos están rellenando, cargando de datos toda esta información. O sea, no se puede esperar el proyecto a que esté completamente finalizado al 100% para entregarlo todo y decir ahora, bueno, ahora lo cargáis. Bueno, y si hay que cargar 5.000 referencias con fotos y demás, ¿qué hacen? ¿Esperamos 2 meses a que lo hagan? ¿O empiezan a hacer las fotos una vez que se acaba el trabajo? Bueno, pues eso es trabajo paralelo, trabajo concurrente, ¿vale? Entonces eso es importante que tenemos que saber.
identificar e involucrar a todos los que van a tener voz, y si no tienen voz, involucrémoslo porque sus comentarios nos van a ayudar. Establecemos el entorno de trabajo, definimos el documento de estrategia y el plan de acción que vamos a ejecutar y cómo se va a ejecutar el proyecto. Ese documento, si no se distribuye porque no tienen voz, sí que informamos a los stakeholders que no tengan voz, y a los que sí que tienen voz y voto, sí que distribuimos, presentamos los distintos reuniones, presentaciones, etcétera, y a continuación vamos a iniciar la primera fase, ¿vale? Y la primera fase es, señores de contenido, tienen que hacer todo esto, empiecen a planificarse, generen su propio proyecto paralelo y empiecen a trabajar sobre los contenidos, ¿vale? Que se van a trabajar así, los vídeos tienen que ser así, las imágenes tienen que ser así, los textos y las descripciones tienen que ser así, etcétera, etcétera. Creamos un cronograma de trabajo conjunto, un proyecto de toda la vida, un planning, empezamos a pedir feedback a la gente y demás, tomamos las decisiones y se ejecuta. Como fase de lo que hemos visto, y esta ejecución ya es completa. Esta ejecución tiene desde el objetivo, qué hacer, cómo definir los contenidos, cómo es el planning de desarrollo para el equipo más tecnológico, más IT, que ellos ya harán sus documentos funcionales, arquitecturas técnicas, etcétera, ya trabajan ahí, que ahí ya no nos tenemos por qué meter. Simplemente ya es un control sobre los cronogramas y demás, ¿vale? Y ese es el proceso que sigue. Pero este proceso no tiene sentido si no lo enganchamos con lo que hemos visto al principio de todo, con la fase inicial. Es objetivo estratégico. O sea, todo esto lo hemos hecho por un objetivo estratégico. Y tiene que ser uno de los 4, ¿vale? Nuestro objetivo no es vender un 15% más. Nuestro objetivo es que este mini web venda. El objetivo del periódico es que este mini web atraiga suscriptores, ¿vale? Para que den sus datos o que paguen la suscripción. El objetivo de este mini web X es dar a conocer un producto nuevo porque quiero inundar de información al usuario para que sepa absolutamente todo y en base a eso luego vaya a un distribuidor y lo compre. ¿Vale? Que ya veremos eso más adelante en otras clases, que existen ya muchos procesos cruzados. Desde a nivel de e-commerce, que es busco en online y compro en offline, o al revés, ¿vale? Busco en off y me voy a on a comprarlo porque es más barato. Que esos son procesos que veremos en temáticas de e-commerce que se llaman ROPO o showroom, ¿vale? Pero lo principal es eso. Y lo que os tenéis que quedar con la base de la clase de hoy es, además que es una de las bases del digital business o de las competencias digitales, es primero defino mi objetivo estratégico y en base al objetivo estratégico voy a definir qué quiero medir, cómo es mi usuario. O sea, defino un marco de actuación estratégico que seguirá el resto de acciones de las que tenga que hacer, ¿vale? Y esto es la base a todo lo anterior que vayamos a ver o posterior. Es la base antes del marketing, es la base antes del e-commerce, es la base para la medición y la analítica, etcétera, etcétera. Definamos el contorno, el entorno, el contexto, y en base a ello vamos a trabajar el resto de acciones del digital business. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Vale? Un poco las líneas maestras o base que a la gente de analítica o que se quiere especializar en analítica
tiene que tomar como punto de partida es alguien que es el responsable, me va a decir, oye, señores, para mí mi objetivo es este y mis métricas principales son estas, y tú como analista definirás el resto de trabajo, en concreto de dónde colocar el píxel, qué herramientas, si coloco un tag manager o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es lo que quiero. Como personas de marketing, bueno, pues definido el objetivo y definimos el target, hago el análisis de mercado para lanzar mis campañas. Y las campañas perfectamente etiquetadas para poder medir y optimizar esas campañas. Si yo soy persona responsable de e-commerce, lo mismo, ¿vale? O sea que como veis, si soy de social media, exactamente igual. Y si soy el directivo, por supuesto, porque soy la capa más alta sobre la que tengo que tomar decisiones en base a esto. Y tengo que guiar el resto de acciones en base a esto, ¿vale? Entonces, como veis, es una de los puntos neurálgicos de todo el tema del digital business, de las competencias digitales que estamos viendo. Y por mi parte, nada más, así que abrimos preguntas.